¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos ahora a platicar, si les parece bien, sobre la oposición. Cómo se está tratando de reestructurar, tratando de reorganizar. Vemos pleitos, por ejemplo, en el Partido Acción Nacional. Vemos también una fuerte disputa en el PRI. Pero ha surgido un tercer jugador que yo sugeriría no desestimarlo a priori, ver cómo empieza adaptarse, ¿no? O a tratar de insertarse en todo nuestro ecosistema político por los intereses que hay alrededor del mismo, por los grupos que pueden estar detrás precisamente, que son grupos empresariales, grupos de ultraderecha, que ya no van de la mano del PAN y del PRI, que rompieron con el PAN y el PRI y que consideran que esta tercera vía puede ser mucho mejor para sus intereses, sobre todo partiendo de la idea errónea, por supuesto, de que la llamada sociedad civil que ellos reconocen y que ellos tienen enfrente y que ellos manipulan, alcanza para aglutinar al resto del país. Me refiero al Frente Cívico Nacional, que anunció la realización de una serie de foros para evaluar la creación de una nueva fuerza política. ¿Por qué le digo que este grupo, amén de lo que le menciono, es un grupo que pertenece a esos intereses de la derecha empresarial como tal, de la derecha mediática? Bueno, porque ellos han entrado ya a la discusión sobre representación, perdón, de Morena y aliados en el Congreso de la Unión. Están jugando un factor sobre todo en el tema de la propagación de su postura, de su mentira, de su actitud completamente antidemocrática e incluso comienzan a lanzar ya una narrativa para tratar de generar violencia entre sus seguidores, porque para mí no hay otra razón, no hay ninguna otra razón, y tratan de culpar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de aplicar la ley. Tratan de culpar a los consejeros del INE de ser solapadores de los fraudes, dicen ellos, de Andrés Manuel López Obrador. Sí, no se ría. Los que cometieron fraude en este país en 2006, que se acostumbraron a ganar a la mala, pues ahora acusan al único presidente que en los últimos, ¿qué le gusta? Caray, más de 30 años ganó a la buena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay un punto muy interesante que es ver cómo se entrelazan los discursos de estos personajes, de quienes encabezan este frente, que son expolíticos de la vieja guardia, expolíticos que perdieron el registro con el PRD como Guadalupe Acosta, o cínicos como Emilio Álvarez y Casa, que se finge defensor de los derechos humanos, o hasta voceros de Xóchitl Gálvez, quienes abiertamente hablaban de una derecha empresarial y de nada de programas sociales ni nada por el estilo, como Macario Esquetino. Por eso le digo que me llama la atención que ahora este grupo empresarial de Claudio X González y otros nos trate de vender a esta sociedad civil como la respuesta a las demandas de una mayoría. Siguen sin entender, pero también queda claro que tienen poder y que tienen espacios y que tienen cajas de resonancia, y por eso es tan importante combatirlos. Estaba leyendo, por ejemplo, la columna de Francisco Martín Moreno en Reforma, y él es uno de los principales promotores, junto con Crespo, junto con Dresser y otros más, de que se va a cometer un fraude, que se cometió un fraude el pasado 2 de junio, aun y cuando la victoria fue tan clara y contundente. Estos personajes dicen que López Obrador ya se robó la elección y que por lo tanto va a cometer un fraude para quedarse con la mayoría. Y esto partiendo, como lo hizo la propia Xóchitl Gálvez, de esta sentencia del tribunal que a mi juicio está completamente fuera de proporción, de tachar a López Obrador de ser un delincuente electoral por lo que expresó en unas mañaneras, como si esto se pudiera comparar con los fraudes que se cometieron en 2006, en 2012 con la compra brutal de votos, lo que pasó con Cedillo, lo que pasó con Salinas, e incluso también el control mediático en el caso concreto de Vicente Fox Quesada para vendérnoslo como una alternancia democrática, cuando fue una alternancia pactada. Hay columnistas que abiertamente dicen, vamos a permitir que el gobierno se burle de la voluntad popular. Ah, caray, ahora ya hablan de la voluntad popular. Eso es lo más libertario que existe, perverso que existe,
que ahora hablan de que ellos están defendiendo la voluntad popular, que ahora el INE sí se toca, lo dice Larraqui, lo dice Lozano, Gracia, lo dice Calderón, lo dicen todos estos corifeos de la hipocresía. Dicen, el INE y el tribunal van a ser cómplices de esta nueva tragedia mexicana. No podemos permitirlo. Tenemos que ir en contra de ellos. Dice Martín Moreno, el apotegma porfirista, ¿no? De que quien cuenta los votos gana las elecciones. Dice que se robaron 7 millones de votos. Dice Carlos Alarraqui, revivimos el viejo caudillismo, pero aseguran que son mayoría. Y son mayoría porque por Morena solamente votaron 36 millones de personas. Por lo tanto, ellos tienen 16 millones, pero si le agregamos, dicen ellos, le agregamos por supuesto, los 40 millones que no votaron esa tarde, pues somos mayoría, a final de cuentas, aunque esos 40 millones tampoco votaron a favor de ellos, pero piden que se reaccione y retoman el tema Venezuela. Hablan, hay que salir a las calles como ocurre en Venezuela para rescatar a nuestra democracia. Sí, su democracia, esa democracia que ellos construyeron, esa democracia cascarón, esa democracia en la que se enorgullece Dresser, esa democracia que es para los ricos. Eso es lo que quieren rescatar. Dice Ciro Murayama de manera muy tramposa, el PT ganó 0 distritos, pero Morena le regalará 42 triunfos de mayoría relativa. Él sabe que no es verdad, que no se le está regalando absolutamente nada al Partido del Trabajo. Habla de que el PT, el Partido Verde, le donará 48 victorias. ¿Eso te olvidó, Ciro, cuando tú pudiste haber eliminado al PT y sin embargo lo mantuviste a flote? Porque en ese momento era cuate de la derecha. Hablan de inflar a los partidos satélites dándole maromas y vueltas a la ley que está muy clara. En las últimas semanas hemos visto una cantidad de mentiras, ¿no? Sobre que las diputaciones de representación proporcional a nivel federal deben ser repartidas con base en los votos obtenidos por las coaliciones y no como se ha hecho por una década, con base en los votos obtenidos por los partidos políticos. La trampa por delante, la hipocresía, como bien lo destacó Enrique Quintana en una columna que compartíamos con usted hace ya algunos días. Esto busca quitarle la mayoría a Sheinbaum, por supuesto, para evitar que se aprueben reformas que no le gusta al PRI, al PAN y ahora a estos grupos empresariales, ¿no? Solo basta checar cómo empezó toda esta batalla por el INE. Todos ellos de la mano de Ciro Murayama, como bien lo destaca Viri Ríos, en donde habla de defender a la democracia, en donde obviamente Lorenzo Córdoba y él, ¿no? Que son los dos tlatoanis en este momento, ahora, nuevamente, omiten de manera muy perversa y muy tramposa y muy cínica en ambos casos, por supuesto, ¿no? Lo que ya existía que ellos sabían de primera mano que para repartir por coalición se necesitaba una reforma constitucional. Y lo sabían porque el INE mismo, con el voto de ambos en 2021, había aprobado que la repartición se hiciera por partido. Y en ese momento Murayama se quejó, Córdoba ni eso. Tan claro tenía Murayama que se necesitaba una reforma, que en abril del 2024, nos recuerda Viri Ríos, lo escribió precisamente en Nexos. Pero hay una estrategia de la deshonestidad con tal de impedir, están desesperados y quieren sabotear el voto popular, porque eso es lo que están buscando. Carlos Bravo Regidor, por ejemplo, Salvador García Soto, Loret de Mola, bueno, no, ¿qué decimos de Loret de Mola? Todos ellos replicando esta columna de Ciro Murayama, que insiste en asegurar que se está cometiendo una trampa. José Goldemer, un personaje que hoy por hoy se encuentra ya entre esos niveles de fangosidad. Utilizan un lenguaje ya violento, un lenguaje, como se lo describí hace un momento, ofensivo, retador, ¿no? Macario Esquetino, Pascal Beltrán, Líbano Sáenz, Sergio Sarmiento, José Ramón Cosío, quien me viene a la mente, Diego Valadez, todos ellos con pruebas basadas en sentencias viejas, en leyes que ya no existen, del 63, en ponencias de Sánchez Cordero, aun cuando hubo otras reformas después de eso. Una reforma en 2015 en donde el PAN, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática borraron el tema de las coaliciones en el 8%. Total deshonestidad. Se ha llamado ya la protesta masiva y se ha llamado al punto de decirle a Sheinbaum espuria, de decirle espuria a Claudia Sheinbaum.
Estos personajes quienes hablan de deshonestidad y cuestionan la honestidad de las personas que hoy aparecen en medios de comunicación, son unos cínicos. Pero bien lo dice Viri Ríos y coincido con ella en este punto, ¿eh? No se dan cuenta que lo único que van a provocar es una inestabilidad política. Y si algo ha quedado más que claro, cuando le pegan así a Andrés Manuel López Obrador no pierde, ¿eh? Ni Morena pierde. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Ahora, en política no hay casualidades. Primero, al interior del PRI, Alito Moreno mostró su falta de vocación democrática y la nula preocupación por su propio partido. Su encumbramiento durante más años en el poder de dicho instituto político ya moribundo, ¿qué refleja? Refleja el alejamiento que el PRI tiene hoy en día de la realidad mexicana, de la población, por supuesto, en general. Si ya de por sí ese partido está suscrito a los episodios más oscuros y trágicos de nuestra historia nacional, ahora se perfila al barranco de la soberbia misma que ya le cobró descender en la escalera de las preferencias electorales, cayendo hasta un tercer lugar y en algunas entidades hasta un cuarto lugar. El PRI se ha condenado a sí mismo desde hace ya mucho tiempo y la factura comenzó, por supuesto, a cobrarse. Las voces más conservadoras del país, corrientes políticas reaccionarias, algunas de ellas con principios neofascistas, van operando para convertirse en partido o partidos políticos, dependiendo de las alianzas que mantengan. Ahí está lo que mencionamos al principio con el Frente Cívico Nacional, el huevo de la serpiente. ¿Qué me dice Viva México con este señor Verástegui? ¿Qué me dice la Marea Rosa? Ya se están disputando la hegemonía de lo que será muy pronto una nueva corriente política, solo que ahora ya no se andarán por las ramas, ya no van a estar encubriendo sus discursos a favor del pueblo mexicano. Van a ser mucho más abiertos, como nos decía el buen Fede Bonazo, y van a ser mucho más claros en sus tendencias en regímenes ultraderechistas y con un alto grado de autoritarismo. Van a utilizar la palabra libertad, libertarios, justicia, no, democracia, todo lo que vemos en Argentina con Milei, lo que vemos en Vox con España, y aunque sé que hay gente que no le gusta, lo que vemos en Estados Unidos con Trump, en el PAN, muchas voces rechazan y culpan de los resultados en las pasadas elecciones a la alianza establecida con el PRI. No solo por la violación a sus principios, por supuesto, sino porque en la práctica la ejecución de las campañas hizo ver la poca coordinación entre los líderes partidistas. La realidad es que la mayor oposición fue la oposición misma. ¿Por qué? Porque el propio Andrés Manuel López Obrador evidenció sus discursos, evidenció a su candidata, evidenció sus contradicciones. Ellos decían que López Obrador se quería reelegir. El único que se reelige es Alito Moreno. Ellos decían que López Obrador quería perpetuarse en el poder y Marco Cortés va como legislador y no solamente legislador, va por supuesto hasta arriba. Hay que estar muy pendientes, les decía al principio, del Frente Cívico Nacional. Hay que estar pendientes de Viva México, hay que estar pendientes de la Marea Roja, porque pueden cachar a muchos panistas y priistas, ¿eh? En una desbandada de militantes en un momento dado. O pueden incluso cooptar a esos partidos políticos. Estamos en las épocas del reacomodo político, mientras que el nuevo gobierno toma su lugar y comienza su proceso en el poder. Pero a todas luces, lo que queda claro es que la oposición sí está afilando las navajas para otros 6 años, por supuesto, y en donde lo más positivo, aunque parezca que no, será que los rostros ya no estarán cubiertos, ya no estarán disfrazados, la gran mayoría de ellos. Han dejado en claro quiénes son y por qué actúan como actúan, por qué tienen esas tendencias neofascistas. Verá, como nos ha dicho Ariel Rodríguez Curi, verá que el huevo de la serpiente ya está ahí, que ha comenzado precisamente ya a salir a flote. Y eso es lo que veremos de aquí en adelante. Por eso también es muy importante que Morena, con todas sus diferencias, se mantenga unida, porque estos personajes intentarán aprovechar, por supuesto, el retiro de Andrés Manuel López Obrador. Un retiro que, como bien nos decía Adrián Velázquez, está planeado, está muy pensado. ¿Para qué? Para que su legado continúe. Y será Claudia Sheinbaum la encargada ahora de encabezar a ese movimiento, con los pros, los contras, que esto, por lógica, emana. Y la que tendrá que enfrentarse a estos poderes fácticos y a estos partidos, ¿no? Que de una u otra manera no tienen mucho que perder.
No tienen mucho que perder. Y estas campañas de mentira para buscar que no haya mayoría calificada de Morena lo demuestran. ¿Hasta qué grado pueden llegar de que dicen presidenta espuria? Perdón, pero no tienen madre. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme su comentario, déjenme su punto de vista, ya lo saben, ahí en la cajita de comentarios, además del chat en vivo, por supuesto. Eh, ya saben las claves para mover el algoritmo. Uno, ver el video. Dos, darle me gusta. Tres, dejarnos un comentario. Cuatro, compartirlo. Y cinco, si no lo ha hecho, suscríbanse al canal. Por supuesto, notificación en campanita, notificaciones de YouTube y ya lo sabe también, no se le olvide, si hay chance, si hay posibilidad, super chat, super gracias, únanse al canal. A 11 de la mañana, mañana nos vemos a las 11 de la mañana en punto para entrar al en vivo y por supuesto todo el contenido de baterías del día a día. Gracias y muy, pero muy buenas noches.